tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Agradecer, Oliver, muy clara la rendición, y es un desafío. Yo quisiera que este año con algunos de ellos he estado hablando, con los que normalmente me reúno, me veo más, he estado hablando. Creo que si nosotros hacemos un recuento de todo el año y durante todo este tiempo de pandemia que hemos vivido, el Señor ha sido fiel, absolutamente fiel con cada uno de nosotros. Y nos ha guardado, ha cuidado nuestras vidas, ha guardado nuestras familias, ha guardado nuestros hogares, y aún más el Señor ha provisto en forma extraordinaria todo lo que nosotros necesitamos. Creo que todos podemos decir, a nosotros no nos ha faltado nada. Y el Señor ha sido muy fiel con cada uno de nosotros. Así es. Entonces, amados hermanos, aprendamos a ser fieles. Recuérdese que el Señor dice que si en lo poco somos fieles, sobre mucho Él nos pondrá. Y esto no es simplemente para que usted diezme. En el fondo, aprendamos a obtener las bendiciones de parte del Señor, pero actuando nosotros en consecuencia, en obediencia a lo que el Señor nos enseña. Nunca dejo de recordar cuando Pablo en algún momento a la iglesia le dice, mira, están hablando de las necesidades que Pablo tuvo en un minuto, y cómo Pablo agradece a la iglesia, y cómo en otras partes, en otro momento también le dice, mire, esto era necesario así, que ustedes lo hicieran para que no sean sin frutos, para que tengan con qué presentarse delante del Señor, cómo agradecer al Señor. Y como insisto, creo que el Señor a nosotros nos ha dado todo lo que hemos necesitado, ha guardado sobre todo nuestras vidas, nos ha protegido. Y aún nosotros esperamos que el Señor este año nos siga bendiciendo y creemos que el Señor lo va a hacer. Me alegra mucho de oírlos a orar a varios de ustedes y que el Señor nos esté comenzando a poner una sintonía a todos en cuanto a reconocer que necesitamos ser vivificados, renovados, despertados por el Señor para llevarnos a una relación con Él mucho más íntima, a una actitud de obediencia mucho más profunda con Él, porque creo que aquí hay un gran tema en la obediencia en la iglesia. Creo que reconocemos que necesitamos ser llenos de su Santo Espíritu, y para eso necesitamos buscar al Señor en nuestra relación personal, en lo íntimo, y reconocer que sin la acción, sin la ayuda y sin la unción del Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer nada. Así que, iglesia, antes de compartir la palabra, quiero dejar esto en el corazón, y quiero que el Espíritu Santo me dé la gracia y la sabiduría para poder transmitir lo que Él nos quiere enseñar y recordar en este día a través del capítulo 13 del libro de los Hechos. Desde que comenzamos este libro hemos hecho énfasis en una cosa. La iglesia del libro de los Hechos es una iglesia que está bajo la acción y dirección del Espíritu Santo. Quiero recordar esto. El Señor Jesús, antes de partir a los cielos, cuando habló con sus discípulos, y usted lo puede ver en Juan 15, 16 y 14, usted puede ver cómo el Señor en un minuto habla y le dice a los discípulos, no os dejaré huérfanos, no los voy a dejar solos. Dice, enviaré a vosotros el Consolador. Fíjese el nombre que le da al Espíritu Santo. Dice, enviaré a vosotros al Consolador. ¿Quién lo consuela a usted? ¿Quién lo anima? ¿Quién lo levanta? ¿Quién abre los ojos de su entendimiento para que usted entienda las Escrituras? ¿Quién dispone su corazón en obediencia y en temor reverente? No son los pastores. No es un líder de grupo en casa. ¿Quién sana su corazón? ¿Quién le anima? Es el Espíritu Santo. No es ningún ser humano. Los seres humanos somos colaboradores, no importa el título que le quieran poner a ese ser humano, no importa que se le llame apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, diácono, diaconisa, no importa. Ese ser humano, sea lo que haga en la iglesia, es un colaborador, un servidor del Señor.
pero ese ser humano no va a provocar en usted ningún cambio. Quien produce todos los cambios en su vida es el Espíritu Santo. Y por eso el Señor dijo, no os dejaré huérfano, enviaré a vosotros al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Fíjese, dice, el cual os guiará a toda verdad. Primeramente lo consuela, luego le guía, dice, y el cual os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Nótese, cómo el Espíritu Santo hoy día es nuestro maestro, Él es nuestro guía, es el que nos consuela y Él es el que nos recuerda la palabra y el que nos da la sabiduría para poder entender la palabra. Y el capítulo de hoy del libro de Hechos es notable en este sentido, cómo el Espíritu Santo sigue actuando y sigue guiando, cuando ya la iglesia no está solamente establecida en Jerusalén, sino que la iglesia ya salió hacia afuera, ya está, ¿no es cierto?, en el Asia trabajando, están en países fuera de Israel, pero el actor principal es el Espíritu Santo. Y esto es lo que queremos como pastores y todos los que estamos trabajando, anhelamos que como congregación nosotros este año tengamos un fuerte anhelo, una fuerte búsqueda en oración, en ayuno, en la palabra, en la comunión unos con otros, buscar ser llenos del Espíritu Santo, porque es la única manera de ser llenos de la vida de Cristo, de la vida de Dios, y poder hacer la obra, aquello que el Señor le encomendó a usted y a mí. Nosotros todos tenemos un mismo encargo, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero para poder hacer discípulos, el Señor le dijo a la iglesia primitiva, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos, fíjese, de poder. Si nosotros no tenemos la llenura del Espíritu Santo, no hay poder para predicar el Evangelio, no hay sanidades, no hay milagros, no hay revelación de la palabra, no hay fuerza, no hay autoridad, no hay disposición de corazón para hacer la voluntad del Señor. Así que, iglesia, por favor, este año, que nuestras vidas sean marcadas por un hambre y sed de ser llenos del Espíritu Santo, porque debemos de entender que Él es nuestro maestro, Él es nuestro guía, y sin Él nosotros no podemos hacer absolutamente nada. ¿Ok? Así que, iglesia, dicho esto, vamos a ver y analizar el capítulo 13 del libro de los Hechos para que podamos aprender algunas cosas. Siempre me gusta tener mi Biblia disponible por a veces motivo, así que espérenme un segundo. Hechos capítulo 13. Muy bien, Danielita, vamos a comienzo del ministerio de Bernabé y Pablo y lo pongo en ese orden. Y usted dirá, ¿por qué usted no pone Pablo y Bernabé? Porque la Escritura es el orden que me da. ¿Ya? Es el orden que la Escritura nos da para el comienzo de este ministerio. ¿Ya? Ok, vamos entonces a los primeros textos del capítulo 13. ¿Ya? Vamos del 13 del 1 al 3. ¿Qué nos está relatando aquí la Escritura? Dice, llamado de Pablo y Bernabé, los ministerios presentes en la iglesia naciente del Asia. Fíjense lo que ocurre aquí. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Fíjese, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, nótese, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Fíjese qué interesante. Esto está ocurriendo, ¿no es cierto?, en la iglesia de Antioquía. Ya no estamos hablando de Jerusalén, ya no estamos hablando de Israel, estamos hablando de la iglesia ya en el Asia, en Antioquía. Y fíjese, recuérdese que Pablo con Bernabé se habían establecido aquí. Cuando la iglesia se abrió allí en Antioquía, fue Bernabé a buscar a Pablo y estuvieron ahí por un año enseñando a esta iglesia. Y dentro de estos hombres, ¿no es cierto?, seguramente había un pastor, aquí no se nombra,
Insisto, ya hace un año mínimo que esta iglesia está funcionando. Por lo tanto, aquí debe haber habido un pastor o más de un pastor. Pero fíjese que junto a estos hombres habían profetas y habían maestros. ¿Qué quiero que aprendamos de esto? Fíjese cómo hay una diversidad de ministerios. La iglesia no es dependiente de solamente un pastor o dos, sino que la iglesia es dependiente de pastores, de profetas y de maestros. Nótese que todo esto está en plural. Profetas, no dice profeta, profetas, más de uno, maestros, más de uno, y de hecho aquí se nombran 5 hombres que son servidores de la iglesia, no señores, no amos, no dueños de la iglesia, sino que son servidores de la iglesia. ¿Ya? Y esto lo vengo diciendo, y lo que me conocen y desde hace mucho rato, hace muchos años atrás, vengo enfatizando esto, de que todos los hombres que sirven en la iglesia, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, diácono, el nombre que le quieran poner, somos servidores. Nosotros no somos señores de la iglesia, somos servidores. Y somos servidores no porque seamos los mejores, no porque seamos perfectos, no porque nosotros no cometamos jamás ningún error, sino simplemente porque al Señor le agradó, le pareció llamarlo a usted o llamarme a mí al servicio. E insisto, y no porque seamos perfectos, porque también vamos a ver cómo estos hombres, un poco más adelante, vamos a ver cómo estos hombres también luego cometen errores, ¿ya? Porque son hombres, porque no son perfectos, sino que son hombres que están aprendiendo a servir. Recuérdese que no porque sea apóstol o profeta dejó de ser discípulo, siempre será un discípulo, sea profeta, evangelista, pastor, maestro, siempre va a ser un discípulo. No importa usted en lo que esté sirviendo, nunca va a dejar de ser discípulo. Recuérdese que siempre he dicho, nosotros tenemos 3 condiciones delante del Señor que son simultáneas. En un minuto nosotros estamos siendo tratados por el Padre como hijos al cual el Padre está animando, consolando o enseñando, corrigiendo, disciplinando, ¿no es cierto? Cosa que no nos gusta, sobre todo cuando hablamos de disciplina, porque no la entendemos y la disciplina a veces la miramos como castigo y eso no es así. Y estamos actuando como hijos, estamos como discípulos, aprendiendo y siendo formados por el Señor, y en otro momento estamos actuando como siervos porque el Señor nos está usando para que sirvamos a otros. Esa diversidad de gracias, ¿no es cierto?, que están en estos hombres, insisto, no los deja de lado en cuanto a seguir siendo discípulos, y aquí está la clave. ¿Quién es el que está guiando? Dice, ministrando estos al Señor. Todos estos hombres, ¿qué significa estar ministrando al Señor? Estar orando, buscando y clamando y buscando la presencia del Señor y buscando la dirección del Señor para sus vidas y para la iglesia. Esto era lo que estaban haciendo estos hombres, ministrando esto al Señor y ayunando. Fíjese, dijo el Espíritu Santo, nótese, aquí no es un hombre que está dando instrucciones, vuelvo a decir, este es el Espíritu Santo, este es el Consolador, este es el Espíritu de verdad, este es el Maestro que está guiando a la iglesia, el que está reemplazando a Jesús en medio de la iglesia. Dice, apartadme a Bernabé, y ahora entiéndame por qué puse Bernabé y Saulo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. Recuérdese que Bernabé también es el hombre que cuando se convierte Pablo y Pablo se vuelve de Damasco a Jerusalén, es Bernabé el que hace de hombre puente, y cuando nadie quería entrar en contacto con Pablo después que se había convertido porque le tenían miedo, porque era el perseguidor más duro de la iglesia, es Bernabé quien toma a Pablo y lo presenta a los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿ya? Entonces ya había una relación entre Pablo y Bernabé, ¿ya? Y es aquí, insisto, el Espíritu Santo instruyéndose, apártenme a Pablo y a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. ¿A qué obra lo ha llamado a usted el Señor? ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es el servicio al cual el Señor lo llamó a usted? Pregunto, ¿usted está haciendo la obra que el Señor lo llamó a hacer? Porque usted no le está sirviendo a hombres, usted no me está sirviendo a mí y pongo al burro por delante para que nadie se moleste, ¿no es cierto?, para que me entiendan. Usted no me sirve a mí, usted no le sirve a Hernán,
usted no le sirve a Oliver, usted no le sirve a ninguno de los que estamos presidiendo la iglesia, usted no nos sirve a nosotros. Usted tiene que entender que a quien le sirve es al Señor. Entonces, vea cómo está ejerciendo su servicio, cuán fiel está siendo usted a lo que el Señor lo llamó. Quizás sienta que es muy pequeño, es muy poco lo que usted está haciendo o es de muy poca importancia. Le vuelvo a recordar, si usted es fiel en lo poco, el Señor lo pondrá sobre mucho. Mi propia vida, cuando yo comencé a servir al Señor, comencé lavando las tazas de quienes tomaban once en el lugar donde nos reuníamos, yendo a comprar el pan. Así comenzó mi servicio. Se lo digo para que no se sienta y no sienta que lo que usted hace es menor o no tiene importancia, porque si usted va a ser fiel en lo poco, el Señor mañana lo va a poner sobre mucho. Pero aquí la fidelidad es muy importante. Entonces, fíjense lo que estos hombres hacen. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Simple. Aquí no hay muchas cosas que hacer. Es obedecer y hacer lo que el Señor nos manda. Pero insisto, aquí el actor principal, quien dirige y quien guía, quien es el maestro que está guiando a la iglesia, es el Espíritu Santo y es lo que nosotros hoy día debemos de buscar. Y este año vamos a poner el énfasis en esto porque queremos ser una iglesia, como se oró antes, una iglesia despierta, una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo, una iglesia en que cada miembro es lleno del Espíritu Santo y es una iglesia que cambia la mente y el corazón de todos nosotros para ser fieles en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿Ok? Vamos adelante. Vamos a Hechos 13, del 4 al 12. ¿Quién nos está diciendo Hechos de 4 al 12? Acción del ministerio de Bernabé y Pablo en Chipre. Y la oposición del mago Bar Jesús, llamado también Elimas. ¿Ya? Fíjese, estos hombres le imponen las manos, los despiden y ellos viajan hasta Chipre. Veamos lo que la Escritura nos relata. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, para los que todavía no descubren quién es este Juan. Este no es Juan el apóstol, este es Juan Marcos, ¿ya? Que luego va a ser protagonista de una situación bien importante y donde hombres que uno los ve con un nivel impresionante aquí, que son llamados por el Señor, que son enviados de parte del Espíritu Santo a un ministerio, como estos hombres, también se equivocan en un minuto y tienen una fuerte discusión y es cuando se produce una separación a causa de este Juan Marco. Pero eso lo vamos a ver más adelante y lo vamos a recordar cuando lleguemos a ese momento. Pero este Juan Marco es un chico muy joven que va junto con Bernabé y Pablo hacia Chipre, a esta región, para anunciar el Evangelio. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso, nótese, este tipo era mago, era un falso profeta, era judío y se llamaba Bar Jesús. Fíjense, Bar Jesús, nada menos. Pero fíjense, yo siempre he dicho, cada vez que la Escritura nos da detalles, estos detalles no son porque sí. Fíjense, ¿por qué la Escritura nos da tantos detalles acerca de esto? Dice, y llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul. Fíjense, este era un hombre de autoridad. Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Vamos más adelante. Sigamos con la lectura.
Vamos, Danielita, hasta el 12. Ok, gracias. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, nótese otra vez el detalle, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, no se escandalice. Aquí está hablando Pablo, no se escandalice, no diga que dura la palabra. Es el Espíritu Santo haciendo actuar a Pablo. Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Fíjese, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Ojo, fíjese, estos hombres entran a este lugar y lo primero que encuentran es la oposición. Y hay un detalle, fíjese que primero es Bernabé y Saulo, donde primero entraban a predicar a cada ciudad que iban, entraban primeramente a la sinagoga de los judíos. Y a los primeros que les predicaban el evangelio era a los judíos. Ya vamos a aclarar también esto. ¿Ya? Pero en este lugar había este hombre que era el procónsul, que era una de las autoridades principales en este lugar, y claramente este judío, mago, ¿no es cierto?, falso profeta, como ese, tenía engañado a este hombre. Este hombre era, el procónsul era un hombre honesto, que en realidad quería conocer de la palabra de Dios, pero este mago, con sus engaños, con sus mentiras, ¿no es cierto?, quería seguir engañando, porque seguramente él tenía buenos dividendos al ser amigo, ¿no es cierto?, del procónsul tenía buenos dividendos. Fíjense, este hombre era judío. Había sido enseñado desde pequeño en el conocimiento de las enseñanzas de Moisés y de los profetas y de los salmos. Sí, absolutamente sí, pero este hombre claramente se había apartado de toda enseñanza que provenía de Dios y se había levantado él mismo, ¿no es cierto?, como mago y haciéndose pasar como alguien que era un hombre importante, como un profeta importante, cuando en realidad lo único que era un engañador. Cuando llega Bernabé y Pablo, el primero que se opone a que el procónsul escuchara la palabra era este hombre. Y vean cómo Pablo dice, lleno del Espíritu Santo. Ojo, no es que Pablo se irritó en su carácter, en su ánimo, en su voluntad. Pablo no está actuando en su propia voluntad, no está actuando en su carácter o en su impaciencia. Dice entonces Pablo, quien también, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, ¿quién es el que está guiando a Pablo a hacer esto? Es el Espíritu Santo. Y digo esto y lo dejo muy claro para que el día de mañana nadie diga, no, pero si esto lo aprendimos, Renato lo enseñó, y o sea, yo puedo hacer esto. No, aquí todo lo que Pablo está haciendo, lo está haciendo bajo la dirección y acción del Espíritu Santo. No lo está haciendo porque él perdió, ¿no es cierto?, la paciencia, ¿no es cierto?, porque le colmó la paciencia el mago. No, no es eso. Lo que está haciendo Pablo aquí, lo está haciendo porque el Espíritu Santo lo está guiando. ¿Ya? Entonces, fíjense, y le dice claramente, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Cuando el Señor habla, habla fuerte, claro y sin rodeos. ¿Ya? Y luego viene la sentencia, ¿no es cierto?, sobre este hombre, el cual claramente quedó ciego por un tiempo. Pero también fíjense cómo cuando el Señor dice que
a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Este hombre que les oponía resistencia a Bernabé y a Pablo para la predicación del Evangelio, ¿cómo esta acción el Señor la torna en beneficio, ¿no es cierto?, del procónsul, para que, visto lo que le sucedió, luego que Pablo lo reprendiese, este hombre se convierte al Señor. Ojo con eso. Insisto, la importancia de que nosotros como creyentes, y sobre todo en este tiempo, cuando tenemos una generación de seres humanos rebeldes, contumaces, que no quieren obedecer ningún tipo de autoridad, y que lo que ellos levantan como filosofías en este tiempo, sus distintas filosofías, son para ellos verdades absolutas, pero todo lo que venga de parte de Dios es cuestionable y reprochable. Entonces, ¿cómo enfrentamos a una sociedad así? Iglesia, este es el modelo. Si usted quiere predicar el Evangelio y permítame, ser exitoso en la predicación del Evangelio, esta es la forma. Ser llenos del Espíritu Santo. Pero para eso, usted y yo vamos a tener que invertir tiempo en ministrar al Señor, en buscar al Señor en oración, en lectura de la palabra y buscar ser lleno del Espíritu Santo. Porque si usted quiere ver prodigios, milagros y señales, ¿quién va a hacer los prodigios, milagros y señales? No es usted ni soy yo, es el Espíritu Santo actuando a través de usted cuando usted esté lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos al otro pasaje, el 13 al 41. Ok, evangelismo de Bernabé y Pablo en Pergue y en Antioquía. El regreso de Juan Marcos a Jerusalén, el evangelio es anunciado primero a los judíos, lo que les acaba de decir. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, nótese, aquí todavía se habla en plural, Pablo y sus compañeros, se refiere a Juan Marcos y a Bernabé, arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos se cree que era un chico que no tenía en ese tiempo más de 15 o 16 años, era muy jovencito, y claro, mientras Bernabé y Pablo eran ya hombres adultos mayores, ¿no es cierto?, con un carácter formado, Juan Marcos vio que cada vez se alejaba más de casa y bueno, le vinieron todos las ganas seguramente de volver a su casa, de ver a su familia y de volver a la comodidad de Jerusalén, bueno, y vuelve a Jerusalén. Esto posteriormente va a tener consecuencias y va a ser la razón por qué Bernabé y Pablo en un momento terminan separándose ministerialmente. ¿Ya? Ok, dice, ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. ¿Ok? Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, nótese, varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Fíjense la costumbre que había en aquel tiempo. Llegó Bernabé y Pablo a la sinagoga, se dieron cuenta obviamente que no eran de ahí y era la costumbre, y esa costumbre se mantiene hasta hoy día. Y lo digo por conocimiento porque alguna vez me tocó estar en alguna reunión en alguna sinagoga judía. Y la costumbre hasta hoy se mantiene. Si llega un judío, por ejemplo, a una sinagoga en Chile, y viene de Europa, del Asia, de donde sea, de África, y llega ahí, a ese hombre se le saluda, y después que se ha compartido, se ha leído las enseñanzas de Moisés y se ha leído alguna parte de algún profeta o de algún salmo, se le pide a ese hombre que viene llegando que si tiene algo que decir, algún testimonio que dar o hacer alguna referencia de cómo están los hermanos o los judíos en el lugar de donde él viene, que se ponga de pie y lo cuente o comparta lo que él tiene que compartir. Insisto, esa era la forma en aquel tiempo. Hoy día, hasta el día de hoy, todavía esa forma se mantiene en medio del pueblo judío, y esto es lo que tanto
Bernabé como Pablo, aprovechan luego para hacer toda una reseña histórica de cómo Dios le habló al pueblo de Israel desde sus comienzos, desde que fue formado, desde que el Señor llamó a Abraham en adelante. ¿Ok? Vamos entonces, vamos a la otra parte. Vamos al 16 en adelante. Si hay alguna dificultad, me dice, si no, lo leo de acá. Entonces vamos del 16 al 41. Ok, entonces Pablo, fíjese, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestro padre y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado lo sacó de ella. Fíjese, cuando habla de escogió a nuestros padres, se refiere a Abraham, Isaac y Jacob. A eso se refiere a nuestros padres, Pablo. ¿Ok? Y por un tiempo, como de 40 años, lo soportó en el desierto, ¿ya? Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 440 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Ok, sigamos. Hasta el 41 vamos a leer. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Así, de Isaí, perdón, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Sigamos. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue resucitado con sus padres, reunido, con sus padres, y vio corrupción. Vamos a la última parte. Ok. Más aquel a quien Dios levantó, no
vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Ok, veamos hasta aquí y aprendamos un poquito, de acuerdo al tiempo, porque estoy contra el tiempo ya. Ok, fíjense la exposición de Pablo. Esto se parece mucho a lo que hizo el primer diácono mártir de la iglesia. Fíjense, Esteban, cuando se presenta, hace toda una reseña histórica frente a las principales autoridades de Jerusalén. Les habla de toda la historia desde donde ellos parten. Pablo aquí hace algo muy semejante, les habla desde que Dios llama a Abraham, les pasa toda la historia, todo lo que pasó durante todos esos años, y finalmente termina relatándoles cómo el Señor levanta, cómo Dios el Padre levanta a Jesús, envía a Jesús, y antes de Jesús envía a Juan el Bautista. Testimonio que los judíos de alguna u otra manera ya sabían, los comentarios seguramente ya habían llegado, y Pablo aquí les recuerda todo esto a estos judíos, ¿ya? Entonces es notable el conocimiento y la exposición de Pablo en cuanto a la historia, ¿no es cierto?, de lo que es cómo Dios le había hablado y tratado al pueblo de Israel en todos estos años, y cómo ahora en este último tiempo Dios levanta a Jesús cumpliéndose todo lo que estaba escrito en la ley, en los profetas y aún en los salmos. Fíjese la capacidad, el conocimiento escritural, y quiero ir a eso. Iglesia amada, si usted quiere ser una persona, además, que tiene autoridad y poder para predicar el Evangelio, usted tiene que ser una persona que tiene conocimiento de las Escrituras. Tiene que ser una persona que sabe lo que la Escritura dice para poderlo exponer delante de las personas que no conocen al Señor. Sin el conocimiento de la Escritura, usted muy poco va a poder hacer para predicar el Evangelio. De ahí, cuando hemos hecho los cursos que hicimos el año pasado, todo lo que nosotros procuramos enseñar y lo que procuraremos hacer este año es para que usted tenga un amplio conocimiento acerca de la persona del Señor Jesucristo, de Dios el Padre, para que usted pueda predicar con toda autoridad el Evangelio, con el conocimiento de lo que la Escritura dice, no escuchando ideas y pensamientos de hombre, sino siendo fieles a reproducir en el anuncio del Evangelio lo que está escrito. Es lo que Pablo aquí hace frente a los judíos, y es el ejemplo que nosotros tenemos de el conocimiento que deberíamos de tener ya de la palabra para poder anunciar el Evangelio con toda claridad, con todo poder y autoridad. ¿Ok? Quería destacar esto por esta misma razón. Pero hay otro detalle. Cuando nosotros vemos que aquí Bernabé y Pablo llegan a este lugar, lo primero que hacen no es que se paren en una plaza y se ponen a predicar el Evangelio, sino que van primeramente a la sinagoga. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace esto Bernabé y Pablo? Vamos, por favor, a Hechos 3, 25, 26, que nos ayudan a aclarar esto. Hechos 3, 25, 26 nos dice esto. Vosotros sois los hijos de los profetas. ¿A quién le estaban hablando aquí? A los judíos. A los judíos. Esto ustedes lo pueden repasar en Hechos 3, 25, 26, o leerse simplemente todo el capítulo de Hechos 3 para que aún les quede mucho más claro. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Fíjense, todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, ¿a quién? A los judíos, a los descendientes de Abraham. Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió
para que os bendijese, nótese, a fin de que cada uno se convirtiese de su maldad. Eso se lo está diciendo a los judíos. Pero ojo, la bendición era primeramente ir a la casa de los judíos, y esto significaba a las sinagogas donde los judíos se reunían, pero luego, ¿no es cierto?, también a todo el resto de las naciones. Ojo, veamos lo que sigue entonces en Hechos 13, 42, 49, y lo vamos a entender mucho más claramente esto, ¿ya? Predicación del Evangelio a los gentiles. Fíjense cómo cerró Pablo su exposición a los judíos. Le dice, ok, escuchen, no sean incrédulos para que no se cumpla lo que el profeta dijo con vosotros, que Dios, si ustedes no creían, Dios iba a hacer una obra que ustedes menos iban a creer y que ustedes iban a admirar. Bueno, los judíos normalmente rechazaron a Jesús, pero fíjense la reacción del pueblo gentil que no conocía a Dios. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Fíjense, un pueblo hambriento de Dios, un pueblo que había nacido y se había criado en la idolatría, pero sin embargo, aquí tenemos un pueblo hambriento de querer conocer a Dios. Y despedida a la congregación, nótese, muchos de los judíos y de los prosélitos eran no judíos que habían judaizado y se estaban sujetando a todos los mandamientos y las enseñanzas tanto de Moisés como de los profetas y de los salmos. Estos son los prosélitos. Nótese que los judíos tenían esta responsabilidad de hacer prosélitos. En el fondo eran discípulos, ¿ya? Dice, y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que se perseverasen en la gracia de Dios. O sea, a los que ya habían escuchado. El siguiente día de reposo, nótese, esto significa día sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Esto es notable. Esto es notable. Fíjense, vamos un poco atrás y esto para mí es maravilloso. Cuando estos hombres oraban, cuando estos 5 hombres oraban, más toda la iglesia y más seguramente los pastores, antes de salir, ¿no es cierto?, a predicar, antes de enviar a Bernabé y a Pablo, seguramente estos hombres oraban por el resto de las naciones y pedían que el Señor abriera puertas y que el Señor dispusiera de corazones, tal como usted y yo lo hacemos martes tras martes, y oramos por esta nación, y oramos por Sudamérica, oramos por Centroamérica, por Norteamérica, por el mundo entero, y oramos por la iglesia, y oramos por los que no creen, y estamos pidiendo hoy día un avivamiento para la nación. Fíjese qué importante es hacer esto, porque esto es lo que puede provocar esos ruegos, esas súplicas, antes de moverse, antes de ir al lugar. Por eso dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Si algo usted va a experimentar en este año, cuando usted se ponga a predicar el evangelio, es que el mundo que se va a levantar contra usted no es simplemente hombres comunes, hombres que no tienen conocimiento, seres humanos que no tienen conocimiento, sino que los primeros que le van a resistir a usted son los religiosos, aquellos que están llenos de normas y ritos y de formas religiosas que no tienen nada que ver con la escritura, pero que son ley en su vida y que se rigen por esas cosas más que por la enseñanza de la palabra del Señor. También revise usted y revisemos cada uno nuestras vidas de no estar preso en normas y formas o ritos religiosos que nos estén impidiendo hacer la voluntad del Señor. Pero insisto, quienes primero se van a oponer van a ser, y los primeros que van a cuestionar, y los primeros que van a discutir con usted,
van a ser los religiosos. Recuerdo que la década del 70, el año 71, cuando el Señor empezó a levantar a este grupo de hippies que en el medio del cual Él se empezó a revelar, y empezamos a predicar el Evangelio, como está en la Escritura, los primeros que nos resistían eran los evangélicos de aquel tiempo. Y nos decían que nuestra doctrina era doctrina de demonio y que éramos hijos del diablo. Por eso encuentro notable que la Escritura tenga esto registrado, como encuentro notable que estos hombres antes oraban, ayunaban y clamaban y rogaban por lo que el Señor quería hacer y cómo el Señor debía, para que el Señor, abriese puertas cuando ellos se movieran, y cómo aquí vemos la respuesta de eso. Iglesia, fíjense lo importante y lo potente que es la oración, el ayuno, el conocimiento de la palabra. Por favor, guarde esto en su corazón. Pídale que el Señor traiga revelación sobre su vida. Pídale al Señor que renueve su mente y que renueve su corazón, y que este año sea un año en que podamos dar todos frutos, cual al 30, cual al 70, cual al 100 por uno, no para gloria de otros hombres, sino para gloria y honra del Señor. Jesús es el Señor de su vida. Todos los hombres, no importa lo que hacemos, somos servidores y colaboradores en la obra del Señor, como también el Señor quiere que usted lo sea, porque usted también, como he dicho antes, usted se va a presentar un día y tendrá que dar cuenta de lo que el Señor le puso en sus manos y que hizo usted con aquello, con aquella gracia, con aquel don que el Señor puso en sus manos. ¿Cuánto lo trabajó o simplemente no hizo nada? Usted dará cuenta delante del Señor. Ahí no estará ni Hernán ni yo para defenderlo ni para levantar argumentos. Estará usted y el Señor solos. Y usted ahí va a dar cuenta de su propia vida. Ok, vamos al penúltimo punto, para que no nos alarguemos más. Hoy día la reunión ha sido distinta. De el 13:42 al 49. ¿Qué dice? Predicación del Evangelio de los Gentiles. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Ok? Queda claro, ¿no es cierto? Sin comentarios, porque creo que la Escritura es súper clara. No quisieron oír los judíos, ok, entonces ellos se vuelven claramente a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. No hay que agregar palabras, porque creo que está absolutamente claro lo que la Escritura está diciendo. ¿Ok? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, nótese, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Fíjense el tremendo impacto del Evangelio en ese lugar. Cómo una ciudad entera se vuelca a oír el Evangelio, y cómo una cantidad enorme de gente, como bien dice, todos los que estaban preparados para la vida eterna son los que creyeron y siguieron, ¿no es cierto?, a Pablo y a Bernabé en toda la predicación del Evangelio. Pero insisto, ¿quién está provocando todo esto? No es la grandeza de Pablo, no es la sabiduría de Pablo, ni es la grandeza de Bernabé, es el Espíritu Santo actuando en la mente y en el corazón. Recuérdense que la Escritura dice que es el Espíritu Santo el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. No es usted, no soy yo. Nosotros exponemos la palabra y por eso tenemos que tener un amplio conocimiento de la palabra, y esa palabra el Espíritu Santo la usa para convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ok? Iglesia, aprendamos de esta palabra. No es solamente hacer historia, aprendamos de ella. Ok, vamos entonces a la última parte y con esto cerramos. Fíjense. Ok, dice predicación, ok, del 50 al 52. Perdón, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero
Ok, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas, nótese, los religiosos, a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, nótese, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Fíjense, la persecución aquí no es, insisto, de gente común, es de los religiosos que tienen celo, pero no celo por honrar y exaltar al Señor, sino celo porque ellos perdían el protagonismo, porque ellos dejaban de ser los honrados y dejaban de ser ellos los reconocidos y los admirados. El religioso nunca va a buscar la honra y la gloria del Señor, va a buscar siempre su propia honra. Entonces, iglesia, por favor aprendamos de esto. Y no se sorprenda que el día de mañana, insisto, quienes se levanten contra usted son los religiosos, son aquellos que viven de normas y de ritos, de reglas humanas, pero que no obedecen a la palabra de verdad. ¿Ok? Terminamos con esto. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies contra estos religiosos, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Fíjese, ¿quién los sostiene? ¿Quién a pesar de la adversidad los tiene llenos de esperanza, llenos de confianza, llenos de gozo? Es el Espíritu Santo. Es el Consolador, es el Espíritu de verdad. Iglesia, es el Espíritu que nos va a guiar a toda verdad. Iglesia, si hay algo, insisto, que nos tenemos que centrar en este año, es en la búsqueda de ser llenos del Espíritu Santo. Y Él nos impulsará a hacer la obra que el Señor quiere que hagamos como iglesia, individualmente, pero todo es para honrar y exaltar al Señor y no a hombres. Iglesia, espero que esta palabra edifique, llene y llene de esperanza y de confianza a todos nosotros y nos impulse este año a ser fieles servidores del Señor. El Señor bendiga y guarde a cada uno de ustedes. Amén. Amén, amén. Tu palabra es como Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. heridas, es el agua en el desierto, Somos Vida Abundante Chile. el invierno.